Ahora en el campo de batalla, Muzan y Douma permanecieron inmóviles, separados por varios metros, ninguno apartó la vista. Douma sonrió con tranquilidad. Entonces, dime una cosa. ¿Crees que podrás ganar? Podrías darme algunos problemas. Entonces perderías. Hubo un breve silencio, después Muzan sonrió apenas, alzó su puño como reto. Claro que no, obvio que yo ganaré. En ese instante desapareció, el suelo se hundió donde estaba un instante antes. Douma apenas alcanzó a girar la cabeza cuando el puño de Muzan impactó en su abdomen, el golpe lo lanzó varios metros, atravesando una columna, pero antes de tocar otra pared, Douma giró en el aire y recuperó el equilibrio. ¡Qué fuerza, cuando has hecho estiramiento! Muzan ya estaba frente a él, una lluvia de golpes descendió sin detenerse, lanzó puños, rodillazos y garras, cada impacto destrozaba parte del castillo infinito. Douma retrocedía esquivando por centímetros, movía apenas el cuerpo, inclinaba la cabeza, giraba sobre sí mismo, cada golpe pasaba rozándolo. ¿Eso es todo? ¿Acaso estás vendiendo humo? Preguntó Douma con una sonrisa burlona. Las venas del rostro de Muzan se marcaron, de su espalda surgieron varios látigos de carne, se lanzaron desde distintos ángulos al mismo tiempo. Douma cruzó ambos abanicos, primero desvió un látigo, bloqueó otro, el tercero rompió parte de uno de sus hombros, pero inmediatamente respondió. Técnica de sangre demoníaca, nevada en un jardín marchito. Giró ambos abanicos con fuerza, una sucesión de ondas heladas salió disparada, cada una chocó contra los látigos de Muzan, el hielo cubría la carne por un instante antes de romperse, la presión obligó a Muzan a retroceder unos pasos. Douma aprovechó el momento, dio un salto y Muzan hizo lo mismo, los dos se encontraron en el aire, dieron puño contra abanico, látigos contra hielo, cada choque generaba ondas que quebraban paredes y techos a su alrededor. Douma lanzaba ráfagas congelantes mientras cambiaba constantemente de posición. Muzan respondía con ataques veloces de sus brazos y látigos, destruyendo el hielo antes de que pudiera inmovilizarlo. Ninguno conseguía imponerse, el castillo infinito seguía deformándose bajo ellos mientras ambos monstruos continuaban intercambiando ataques en pleno aire, hasta que Douma retrocedió unos metros mientras hacía girar ambos abanicos. Técnica de sangre demoníaca, dispersión de lotos. Cruzó los abanicos en direcciones contrarias, decenas de ráfagas heladas surgieron al mismo tiempo, rodeadas por cientos de pétalos de loto cristalizados. Cada hoja era tan afilada como una navaja y llenó toda la sala, cerrándole cualquier ruta de escape. Las ondas de hielo avanzaron unas tras otras, Muzan ni siquiera redujo la velocidad, los pétalos chocaban contra su cuerpo, cortando su piel y arrancando pequeños fragmentos de carne que se regeneraban al instante. ¿Eso es todo? Lo dijo con frialdad, su brazo derecho comenzó a deformarse, los músculos se estiraron de forma antinatural hasta convertirse en un enorme látigo cubierto de espinas negras, las manos desaparecieron, reemplazadas por largas protuberancias óseas afiladas, el látigo salió disparado. Douma inclinó el cuerpo, el ataque pasó rozando su rostro, giró sobre sí mismo para evitar un segundo látigo que apareció desde otro ángulo, luego un tercero y un cuarto. Muzan ya no atacaba con precisión, atacaba sin descanso, los látigos golpeaban paredes, atravesaban columnas y destruían pisos enteros del castillo infinito, pero Douma aprovechaba cada abertura para deslizarse entre ellos, saltaba, giraba y se impulsaba con el hielo que él mismo creaba, pero un quinto látigo cambió de dirección en el último instante, golpeó de lleno su costado. Douma salió despedido, atravesando dos enormes pilares antes de detenerse contra una pared, su pecho quedó parcialmente destrozado, durante apenas un segundo, la herida ya estaba cerrándose, carne, huesos y músculos se reconstruyeron con rapidez. Eso sí dolió. Comentó con una sonrisa divertida, abrió nuevamente los abanicos, docenas de lotos de hielo comenzaron a formarse alrededor suyo, con un movimiento de ambas manos, los lanzó todos a la vez, los lotos explotaban en ráfagas congelantes al acercarse a Muzan, pero él continuó avanzando, no intentó esquivarlos, los atravesó directamente, el hielo cubría su cuerpo durante un instante antes de romperse por la fuerza de sus propios movimientos, sin disminuir el paso, lanzó una lluvia de látigos desde todos los ángulos. Las espinas rasgaban el aire con un silbido ensordecedor. Douma retrocedía mientras desviaba algunos con sus abanicos y esquivaba el resto por escasos centímetros.
El combate se volvió completamente desenfrenado, el hielo teñía de azul una parte del castillo, la carne de Muzan cubría la otra, cada choque entre ambos monstruos hacía temblar el castillo, la batalla continuó elevándose entre los enormes corredores del castillo infinito, Muzan ya no sonreía, había entendido que Dma no caería fácilmente, el infectado bloqueó varios con sus abanicos, desvió otros girando sobre sí mismo, los impactos producían fuertes chispazos de hielo, ninguno logró atravesar su defensa, entonces sonrió. Veamos si esto te entretiene. Levantó un abanico hacia el cielo y el otro apuntando al suelo, entre ambos comenzó a condensarse un enorme cristal, el hielo tomó forma humana. Técnica de sangre demoníaca, niño divino de cristal. Douma lo hizo una y otra vez hasta completar 5 pequeñas figuras idénticas a él, completamente hechas de cristal, las réplicas abrieron diminutos abanicos, sin esperar una orden, rodearon a Muzan, una utilizó dispersión de lotos, otra creó una tormenta de hielo, las restantes lanzaban ráfagas heladas desde distintos ángulos, obligando a Muzan a cubrir todos los frentes al mismo tiempo, Muzan observó a las copias sin mostrar preocupación, sus látigos salieron disparados, una réplica quedó atravesada, otra fue destruida de un latigazo, la tercera explotó en miles de fragmentos de hielo, la cuarta apenas alcanzó a lanzar una técnica antes de ser despedazada, la quinta intentó atacar por la espalda, Muzan giró sobre sí mismo, 5 látigos la perforaron simultáneamente, los pequeños Douma se hicieron añicos. El verdadero ya estaba encima de él, giró ambos abanicos con toda su fuerza, una gigantesca media luna de hielo descendió sobre Muzan, el corte atravesó su torso de lado a lado, por un instante, el cuerpo de Muzan quedó completamente dividido, pero la carne volvió a unirse casi de inmediato, la herida desapareció en cuestión de segundos, Muzan levantó la vista. La traición siempre se paga con la muerte, crees tener la ventaja por haber abandonado mi lado, pero nunca olvides quién soy, yo soy el rey de los demonios, y tú, solo eres un subordinado de un ser brillante. Douma permaneció sonriendo, no parecía ofendido, abrió uno de sus abanicos lentamente. Puede ser, pero ese ser brillante me dio más beneficios que tú, me dio más libertad, me hizo más fuerte, y, siendo sinceros, creo que ya te superó en casi todo, tal vez, hasta habría derrotado a Kokusibo. No pronuncies su nombre como si supieras algo de él. Quién sabe, pero bueno, esto es una pelea, no una plática. Los dos desaparecieron al mismo tiempo, sus puños chocaron en el centro de la sala, la onda expansiva pulverizó las columnas cercanas, Muzan lanzó una lluvia de látigos desde su espalda, Douma respondió girando ambos abanicos para desviar las primeras embestidas mientras retrocedía por el aire, Muzan apareció inmediatamente encima de él con una patada descendente, Douma cruzó los abanicos para bloquearla, pero el impacto lo hundió varios pisos del castillo infinito, antes de tocar el suelo, creó una plataforma de hielo y volvió a impulsarse hacia arriba, los dos volvieron a encontrarse en pleno aire, pelearon con puños, garras, látigos y abanicos, cada intercambio ocurría a una velocidad difícil de seguir, el hielo se extendía por donde pasaba Douma, la carne y los látigos destruían todo a su paso cuando respondía Muzan, ninguno cedía un solo paso. Los dos monstruos seguían intercambiando golpes, hasta que Muzan lanzó un puñetazo, Douma lo esquivó inclinándose hacia atrás, bloqueó otro látigo con un abanico, después sonrió. Oye, Muzan, dime una cosa. Habla. ¿Ya se filtró el destello en tu cuerpo? ¿Qué? Douma no respondió, solo levantó ambos abanicos, el aire comenzó a congelarse otra vez. Técnica de sangre demoníaca, tundra. Una ventisca gigantesca cubrió por completo la sala, el hielo se extendió por paredes, columnas y techo, ocultando a ambos combatientes, Muzan avanzó atravesando la tormenta, los látigos destruyeron enormes bloques de hielo, finalmente salió de la ventisca, su expresión era de absoluto enojo. ¿Eso era todo? Pero entonces, sintió un fuerte dolor, llevó una mano a su cabeza. ¿Qué? Después sintió otro pinchazo pero más intenso, sus venas comenzaron a marcarse alrededor del cuello, Muzan frunció el ceño. ¿Qué me hiciste? ¿En serio no lo notaste? Era obvio que no iba a intentar vencerte solo por fuerza, el destello necesita un recipiente, ¿y quién mejor que el rey de los demonios? Los ojos de Muzan se abrieron apenas, Douma señaló directamente a Muzan. Cuando el destello termine de expandirse, tomará tu cuerpo, y lo usará a su voluntad. Imposible. Douma hizo un pétalo de loto, el cual comenzó a emitir un tenue brillo anaranjado. ¿Eso es lo que piensas? ¿Te preguntas cuándo ocurrió? Pues mis lotos cambiaron, ya no son simples cuchillas de hielo, ahora pueden transportar la infección.
Muzan recordó todos los ataques anteriores, las ráfagas, los pétalos, los cortes superficiales, las heridas que ignoró por regenerarse al instante. Por eso nunca me importó que los atravesaras, cada herida era suficiente. Otro fuerte dolor recorrió el cuerpo de Muzan, esta vez se llevó ambas manos a la cabeza, las venas anaranjadas comenzaron a extenderse lentamente bajo su piel, Douma observó con evidente satisfacción. Primero probé esta mejora en algunas aldeas, funcionó bastante bien, y ahora, quería comprobar si incluso el rey de los demonios podía infectarse. Muzan respiró con dificultad por un instante, después levantó lentamente la cabeza, su mirada ya no reflejaba ira, sino una furia absoluta. Douma. Los látigos comenzaron a retorcerse violentamente detrás de él, la presión demoníaca inundó toda la sala. Voy a destrozarte, antes de que esa plaga avance un solo segundo más. Sin esperar respuesta, Muzan desapareció, y la batalla alcanzó un nivel aún más feroz, pues ya no peleaba solo por vencer a Douma, ahora luchaba por no perder el control de su propio cuerpo. En otra parte del castillo infinito, otra persecución continuaba, el sonido del biwa resonaba sin descanso, los pisos se inclinaban para aplastar a Kiuna, pero cada intento era inútil. Huyes como una rata escurridiza. No obtuvo respuesta, Nakime permanecía inmóvil sobre su plataforma, su única respuesta fue otra nota del biwa, todo el pasillo comenzó a cerrarse como una enorme mandíbula, Kiuna aceleró, giró sobre sí misma y pasó por la única abertura antes de que desapareciera. ¡Qué inútil! Cuando alguien te supera en velocidad, no puedes hacer nada. Las cuchillas de sus patas descendieron, Nakime desapareció de nuevo, la plataforma quedó cortada en 4 pedazos, Kiuna atravesó únicamente una imagen residual, otra nota del biwa resonó, Nakime apareció varios corredores más lejos, mientras observaba a Kiuna acercarse nuevamente, pensó. Es demasiado rápida, no puedo detenerla únicamente cambiando las habitaciones. Si intento aplastarla, escapa, si intento encerrarla, rompe las paredes, entonces, debo atacar antes de que pueda escapar, a buscar la forma de convertir el propio castillo infinito en un arma capaz de alcanzar a una enemiga tan veloz como Kiuna. Nakime movió un dedo, una pared apareció entre ambas, las cuchillas atravesaron la madera, sin detenerse, Kiuna abrió la boca, 3 cortes salieron disparados, Nakime desapareció justo antes del impacto, los cortes atravesaron varias habitaciones, volvió a aparecer varios metros más lejos, entonces hizo algo distinto, en lugar de mover otra estructura, abrió múltiples puertas del castillo, de ellas comenzaron a caer decenas de demonios, unos aterrizaron frente a Kiuna, otros sobre ella, y varios más bloquearon completamente el corredor, Kiuna ni siquiera disminuyó la velocidad, giró sobre sí misma, los primeros quedaron partidos en 2, los siguientes fueron atravesados por sus patas, los restantes apenas lograron acercarse antes de ser despedazados. ¡Qué molestia! Se te acabaron las ideas. Abrió nuevamente la boca, lanzó bolas de infección, Nakime cambió de lugar, volvió a desaparecer con otra nota del biwa, Kiuna se detuvo un instante, observó alrededor y se quedó esperando hasta que disparó otra esfera, Nakime volvió a moverse para evitarla, pero justo entonces... No había previsto que regresaran. Kiuna había acomodado cada lanzamiento para obligarme a esquivar exactamente hacia ese punto, y apenas alcancé a girar, fue demasiado tarde. Su cuerpo fue partido en 4, el biwa también quedó cortado junto con ella, los pedazos comenzaron a regenerarse, pero Kiuna ya estaba encima, con una velocidad brutal, clavó una pata en un fragmento, otra en el segundo, las otras 2 inmovilizaron los restantes, no dejó que ninguna parte pudiera reunirse, después tomó la cabeza de Nakime, la levantó lentamente, y la acercó hasta quedar frente a frente, los fríos ojos de Kiuna se encontraron con los de la demonio. Al final, solo eras buena huyendo, pero toda tu huida fue inútil. Habrías sido muy útil en nuestro bando, con un poder como el tuyo, podríamos controlar un campo de batalla entero, pero preferiste luchar, ahora, no puedes hacer nada, ya eres un cadáver por primera vez desde que terminó el combate, ahora siento una satisfacción por tenerte en mis brazos, yo, te vencí. Su respiración se estabilizó lentamente, la emoción desapareció casi tan rápido como había llegado, volvió a recuperar aquella expresión fría y calculadora, miró alrededor, las paredes del castillo infinito seguían temblando. Este castillo podría sernos útil, así que no te mataré.
Sus brazos rodearon los restos del cuerpo de la demonio, la abrazó contra su pecho, entonces, la infección comenzó a extenderse, el pecho de Kyuna se abrió ligeramente, dejando ver una masa orgánica anaranjada que empezó a envolver los fragmentos de Nakime, poco a poco, los restos fueron desapareciendo dentro de aquella masa infecciosa, la sangre caía lentamente al suelo del castillo mientras la absorción continuaba, Nakime no podía escapar, no podía mover un solo fragmento de su cuerpo, solo permanecía consciente, sintiendo como su cuerpo dejaba de pertenecerle mientras era consumido por la infección de Kyuna. En un enorme salón del castillo infinito, 4 presencias permanecían inmóviles, Tanjiro sujetaba con fuerza su katana, a su lado, Tomioka mantenía una postura serena, frente a ellos, Akaza sonreía con entusiasmo, y unos metros más atrás, Kakashi sostenía sus guadañas mientras su gas anaranjado se extendía lentamente por el suelo, nadie hacía el primer movimiento, el silencio era absoluto, hasta que Kakashi habló. El más peligroso aquí, eres tú, si te dejo pelear tranquilo, esto terminará muy rápido. Su cuerpo desapareció entre el gas, de pronto, 6 Kakashi aparecieron alrededor del salón, 3 se lanzaron contra Akaza, los otros 3 fueron directamente hacia Tanjiro y Tomioka. Cuidado Tanjiro. Los clones atacaron con sus cadenas desde distintos ángulos, Tomioka desvió una con un solo movimiento, Tanjiro cortó otra antes de que alcanzara su cuello, mientras Akaza estaba tranquilo. ¿Crees que unos simples clones bastarán? Uno de ellos apareció por su espalda, la cadena intentó enrollarse en su cuello, Akaza giró apenas el torso, el filo solo arrancó un pedazo de carne, la herida desapareció al instante, otro clon descendió desde arriba, Akaza levantó un puño y explotó en una nube de gas, pero el tercero ya estaba atacando desde un costado, la cadena rodeó el brazo de Akaza, pero de un tirón brutal arrancó la cadena de las manos del clon y le destrozó el pecho de un puñetazo, los restos del clon desaparecieron, pero el verdadero Kakashi ya estaba detrás de él, la guadaña descendió, Akaza apenas alcanzó a bloquear con su antebrazo, el filo atravesó la carne, sin embargo, la herida comenzó a regenerarse incluso antes de que la guadaña saliera, Akaza sonrió con arrogancia. ¿Eso era todo? Kakashi respondió clavando varias cadenas alrededor de él, las cadenas salieron disparadas desde todos los ángulos, Akaza flexionó las piernas y desapareció, las cadenas solo golpearon el suelo, en el siguiente instante apareció frente a Kakashi, un puñetazo atravesó su abdomen, la fuerza del impacto lo lanzó varios metros, pero Kakashi sujetó una columna con otra cadena y evitó seguir rodando, escupió un poco de sangre infectada y después sonrió. Así me gusta. Técnica de sangre, aguja de brújula. Un patrón luminoso apareció bajo sus pies, su percepción aumentó de inmediato, los 3 clones restantes intentaron atacarlo desde distintos lados, Akaza giró sobre sí mismo y mató a uno de un puñetazo, luego otro y un tercero, los clones fueron destruidos uno tras otro antes siquiera de alcanzarlo, pero cuando terminó, el verdadero Kakashi ya estaba frente a él, la guadaña chocó directamente contra su antebrazo, Akaza abrió ligeramente los ojos, había bloqueado el ataque, pero sintió la fuerza detrás del golpe. ¿Sorprendido? Ahora estamos en el mismo nivel. Empujó la guadaña con más fuerza, Akaza respondió con una sonrisa propia de alguien que disfrutaba un combate difícil. Entonces, esto será una pelea de resistencia. Separó a Kakashi de un golpe, ambos volvieron a lanzarse uno contra el otro, mientras tanto, Tanjiro y Tomioka seguían ocupados con los últimos clones, uno de ellos apareció frente a Tanjiro, la cadena descendió hacia su cuello, pero Tanjiro dio un paso al frente e hizo un corte, el clon quedó decapitado y desapareció entre el gas anaranjado, al otro lado, 2 clones rodearon a Tomioka, entonces giró en un amplio arco, hizo un corte que decapitó a ambos al mismo tiempo y se deshicieron, el silencio volvió por un instante, los 2 levantaron la vista, Akaza y Kakashi seguían peleando, Tanjiro apretó el mango de su katana. ¿Entramos? No, esperemos una oportunidad, si intervenimos sin pensar, podemos estorbar más de lo que ayudamos. Tanjiro asintió, los 2 permanecieron atentos. Akaza descargaba una lluvia interminable de golpes, cada impacto rompía el suelo del castillo, Kakashi bloqueaba como podía, su guadaña desviaba algunos ataques, las cadenas detenían otros, pero cada bloqueo lo hacía retroceder un paso más. Resistes bastante bien, pero ¿cómo te irá con esto? Destrucción total, estilo vacío. Akaza golpeó el aire, al instante, múltiples ondas de choque golpearon a Kakashi, no venían de una sola dirección, lo rodeaban completamente, Kakashi abrió los ojos. ¿Qué?
La primera onda impactó de lleno en su costado, lo lanzó varios metros, la segunda llegó inmediatamente, pero esta vez logró bloquearla con la guadaña, después lo hizo con cada una, pero después eran más rápidas, que Kakashi apenas alcanzaba a reaccionar, las ondas golpeaban desde arriba, abajo y los costados. Si seguía defendiéndose así, terminaría siendo superado. Varias cadenas verdes brotaron de su pecho, con ellas comenzó a bloquear a gran velocidad las ondas, corría directamente hacia Akaza quien no se movió, solo esperó, cuando Kakashi estuvo a unos metros, giró sobre su eje, y dio una patada lateral impactó de lleno, Kakashi salió despedido, pero antes de alejarse por completo, giró su cuerpo en el aire, su guadaña describió un arco perfecto, los dos brazos de Akaza fueron cortados antes de que pudiera reaccionar, la regeneración apenas comenzaba, pero Kakashi lanzó ambas cadenas, los ganchos atravesaron la espalda de Akaza. Te tengo, gusano. Las cadenas se tensaron, en lugar de atraer al demonio, Kakashi se impulsó hacia él con violencia, giró sobre sí mismo y ajustó el ángulo de las cadenas, y utilizando el propio peso de Akaza, lo levantó del suelo y con un movimiento brutal lo lanzó contra varias columnas del castillo infinito, los escombros llenaron el corredor. Después de unos segundos, Akaza se levanta, sus brazos que habían sido cortados, comenzaron a regenerarse a una velocidad monstruosa, en apenas unos segundos, volvió a cerrar los puños, su expresión había cambiado, ya no sonreía, miraba a Kakashi con evidente molestia, Kakashi giró lentamente su guadaña. Eres muy fuerte, ¿qué te parecería unirte a los infectados? Tal vez conserves tu cordura, después de todo, es lo único que te queda. Akaza soltó una risa seca hasta que desapareció, su puño apareció frente al rostro de Kakashi. Jamás. Alcanzó a bloquear con la guadaña, pero el impacto lo hizo retroceder, Akaza continuó dando varios golpes sin parar, Kakashi bloqueaba una tras otra con una velocidad sorprendente, en un instante, desapareció de la vista de Akaza y apareció detrás de él, las dos guadañas descendieron, los filos se clavaron directamente en ambos ojos del demonio, Akaza soltó un rugido, Kakashi sujetó con fuerza las cadenas, inmovilizándolo. Te tengo, idiota. Akaza intentó liberarse, pero justo entonces, dos voces resonaron al mismo tiempo. Respiración del agua, segunda postura, rueda de agua. Tomioka giró sobre sí mismo mientras descendía, su espada impactó directamente en el cuello de Akaza, la hoja atravesó más de la mitad del cuello, pero la resistencia de Akaza impidió que lo decapitara por completo, al mismo tiempo, Tanjiro apareció por el lado opuesto. Danza del dios del fuego, séptima postura, lanza de girasol. La estocada fue directa a Kakashi, el infectado abrió los ojos, la punta dio en el cuello, Tanjiro hizo presión en la espada, y terminó atravesando el cuello de Kakashi. La cabeza salió despedida, cayó rodando por el suelo, Akaza aprovechó el instante. Estilo de aplastamiento, sauce de 1000 destellos. Golpeó violentamente el suelo, una gigantesca onda de choque estalló en todas direcciones, Tomioka fue lanzado contra una pared, Tanjiro salió rodando varios metros, incluso el cuerpo decapitado de Kakashi desapareció entre la nube de polvo, el silencio volvió por unos instantes, Tanjiro respiró con dificultad, miró donde había caído la cabeza de Kakashi, solo quedaban cenizas. ¿Lo derrotamos? Cerró los ojos un momento, usó su olfato, su expresión cambió de inmediato. No, sigue vivo. Si les di problemas en mi forma pequeña, imaginen mi forma más poderosa. Las cadenas verdes fueron esparcidas y arrasaron el corredor, Tanjiro saltó entre los escombros, Tomioka giró para cortar varias cadenas que intentaban atraparlo, Akaza simplemente corría sobre ellas, esquivándolas por centímetros pero eran demasiadas. Kakashi no se detuvo, continuó destruyendo todo a su paso, ya no parecía un guerrero, se movía como una bestia salvaje, golpeaba sin técnica, solo con una fuerza monstruosa. Interesante, aguja de brújula. El símbolo apareció bajo sus pies, su percepción aumentó al instante, observó a Kakashi y entonces abrió la mirada directamente hacia el pecho de Kakashi. Ahí está, tu espíritu de lucha. En eso desapareció y apareció frente al infectado gigante. Estilo de pierna, destello de luz fluida. Las piernas de Akaza golpeaban el pecho de Kakashi una tras otra, cada impacto hacía retumbar el castillo, pero Kakashi ni siquiera retrocedió, bajó lentamente la mirada. ¿Terminaste?
las cadenas verdes salieron disparadas. Akaza reaccionó de inmediato, saltó hacia atrás, pero aún así, una cadena le arrancó el brazo izquierdo, otra cortó su pierna derecha, una tercera rozó parte de su cabeza, arrancando un fragmento de carne y cabello. Akaza salió despedido y terminó estrellándose contra una pared. La regeneración comenzó inmediatamente, pero lo sintió lenta. ¿Acaso puede afectar mi regeneración? Tomioka aprovechó, corrió directo hacia Kakashi, la gigantesca guadaña descendió sobre él pero la evitó por centímetros, se acercó buscando un punto ciego pero Kakashi reaccionó con una velocidad inesperada, giró violentamente y su enorme pierna impactó de lleno. Tomioka fue lanzado y termina atravesando varias habitaciones del castillo infinito. Tanjiro apareció detrás del infectado, sujetó su katana. Respiración del. Antes de terminar la técnica, decenas de cadenas verdes surgieron desde el suelo, lo rodearon completamente, los filos comenzaron a cerrarse, no había espacio para escapar. Tanjiro apretó los dientes. No puede ser. Las cadenas descendieron para despedazarlo, pero en el último instante, una figura azul apareció entre ambas. Akaza, aún regenerando su brazo y pierna, lanzó un poderoso golpe que desvió las cadenas lo suficiente para sacar a Tanjiro de la trayectoria mortal. Tanjiro cayó al suelo y levantó la vista sorprendido. Tomioka se acercó a ambos. Akaza mira a Kakashi sin apartar los ojos, habló con una sonrisa desafiante. No malinterpretes esto, todavía no pienso dejar que nadie más acabe contigo antes que yo. Sus cadenas retrasan mi regeneración. Observó las heridas que aún no terminaban de cerrar, la carne seguía reconstruyéndose, pero mucho más despacio de lo normal. Akaza sonrió con seriedad. E incluso puede superar mi velocidad por momentos, es mucho más peligroso de lo que imaginaba. Su expresión dejó de ser la de alguien que disfrutaba pelear, ahora analizaba a su enemigo. Podría compararlo con una luna superior incluso más fuerte que yo. Las palabras sorprendieron a ambos cazadores. Akaza apretó los puños. Por eso debemos matarlo primero, después, seguiré con ustedes. Tanjiro no respondió, sabía que aquello no era una alianza, solo compartían un enemigo. Los tres fijaron la vista en Kakashi, el infectado ya los había localizado. Las gigantescas guadañas descendieron al mismo tiempo. Akaza y Tanjiro saltaron hacia lados opuestos, las hojas destruyeron por completo el suelo donde estaban un instante antes, pero una segunda guadaña apareció inmediatamente. Tanjiro apenas logró agacharse, el filo pasó rozando su cabeza. Al mismo tiempo, decenas de cadenas verdes surgieron desde la espalda de Kakashi, cubrieron todo el corredor. Tanjiro y Tomioka retrocedieron para no quedar rodeado. Akaza hizo lo contrario, corrió directamente hacia el gigante. Las cadenas intentaron atraparlo, las esquivó por centímetros, esquivaba como podía hasta llegar frente al pecho de Kakashi. Su aura azul explotó. Estilo de pierna, anillo de 1000 planetas voladores. Una lluvia brutal de ondas impactó directamente sobre el pecho del infectado, cada impacto recorría todo el castillo infinito. Kakashi dio un paso atrás, luego otro, y finalmente fue empujado varios metros. Akaza aterrizó junto a Tanjiro y Tomioka, los tres observaron en silencio. Una nube de polvo cubría al gigante. Kakashi salió lentamente entre los escombros, su pecho despedía humo, se notaban las marcas de los golpes, pero la coraza de carne seguía intacta, no había fracturas o perforaciones, solo un leve vapor saliendo de la zona impactada. Kakashi bajó la vista hacia su propio pecho, luego volvió a mirar a los tres. Eso sí que dolió. Los tres permanecían atentos, la forma gigante de Kakashi era demasiado resistente. Tanjiro respiró agitadamente. No logramos atravesar su pecho. Tomioka mantenía la vista fija en el centro del torso del infectado, entonces habló. No, sí podemos. ¿Qué? Solo que lo estamos haciendo mal, aunque nuestros ataques no lo perforan. Los golpes de Akaza son potentes, si concentra todos los golpes en un único punto, terminaremos atravesándolo. Como romper una roca golpeando siempre el mismo lugar. Exactamente. Bueno, no suena tan malo, solo debo dar mi golpe más fuerte. Pero no tuvieron tiempo para hablar más. Kakashi desapareció, su gigantesco cuerpo recorrió decenas de metros en un instante, hizo una barrida con la enorme guadaña, arrasó todo el corredor. Tanjiro y Tomioka apenas lograron saltar antes del impacto, las cadenas verdes surgieron inmediatamente para rodearlos. Tomioka fue el primero en responder. Respiración del agua, séptima postura, estocada de ondas concéntricas. Al hacer la estocada, todas las cadenas que se dirigían fueron desviadas. Al mismo tiempo, Tanjiro giró sobre sí mismo. Danza del dios del fuego, sexta postura, sol abrasante.
Su espada describió un enorme círculo ígneo, las cadenas que se acercaban fueron desviadas por la fuerza del ataque, aunque ambos lograron abrir un camino, el retroceso fue inevitable, los dos salieron empujados varios metros, era el instante que Akaza esperaba, flexionó las piernas, su aura azul volvió a expandirse. Es ahora. En un instante desapareció, corrió directamente hacia el pecho de Kakashi, pero el infectado ya lo había previsto, las cadenas verdes brotaron nuevamente, siendo más numerosas, Akaza comenzó a esquivarlas lo más rápido que podía, cada movimiento era preciso, pero, una cadena atravesó ambas piernas, las extremidades cayeron al suelo, Akaza perdió el impulso, otra cadena pasó rozando, le arrancó el brazo izquierdo, otra atravesó parte de su costado, su cuerpo comenzó a girar sin control entre la lluvia de cadenas, todo parecía avanzar lentamente, veía los filos acercarse, destrozando poco a poco su cuerpo, sin embargo, no sintió miedo, ni desesperación, solo observó el inmenso espíritu de lucha que emanaba del pecho de Kakashi, apretó los dientes con seriedad. Debo ser más fuerte. No sé por qué, pero igual, debo seguir luchando. Mientras su regeneración intentaba reconstruir las piernas y el brazo perdidos, llegó frente al pecho de Kakashi, el infectado gigante lo miró sin inmutarse. ¿Eso es todo? Akaza levantó el puño, el primer golpe impactó directamente en el enorme agujero que habían estado atacando, el pecho apenas vibró, no parecía haber servido de nada, Kakashi sonrió. ¡Qué inútil! Akaza cerró los ojos, respiró profundamente, toda su fuerza se concentró en un único puño, abrió los ojos. Estilo final. Un golpe. Pedazos de carne e infección salieron disparados por el enorme corredor, Tanjiro y Tomioka observaron sorprendidos, lo había conseguido pero, los restos comenzaron a moverse, la infección volvió a unirse, el cuerpo original empezó a reconstruirse, al mismo tiempo, la enorme abertura del pecho comenzó a cerrarse. Todavía no termina. Su regeneración era monstruosa, la carne volvía a cubrir el agujero, entonces sintió una presencia detrás de él, giró de inmediato, vio a Tanjiro quien avanzaba directamente hacia el enorme hueco. Te tengo. Para evitarlo lanzó su guadaña con fuerza, atravesaron completamente el cuerpo del cazador, pero el cuerpo desapareció, solo era una imagen residual, sus ojos se abrieron con sorpresa. ¿Qué demonios? No era el real. Pero fue demasiado tarde, Tanjiro ya estaba detrás de él, justo donde el cuello aún no terminaba de regenerarse, sujetó su katana con ambas manos, su respiración se volvió completamente estable. Danza del dios del fuego, novena postura, puesta de sol. No puede ser, había soportado ataques de pilares, había derrotado innumerables cazadores, había evolucionado una y otra vez, incluso obtuve un poder capaz de rivalizar con las lunas superiores, y aún así, perdí. Termina cayendo pesadamente al suelo, su mirada se dirigió hacia Tanjiro respirando con dificultad, luego hacia Akaza quien aún se estaba regenerando, y finalmente hacia Tomioka, apenas podía mantenerse de pie. Lo tenía, todo para ganar, su cabeza comenzó a deshacerse lentamente en cenizas anaranjadas, parecía que todo había terminado. Pero entonces, el enorme cuerpo decapitado comenzó a emitir un intenso brillo anaranjado, pequeñas grietas luminosas recorrieron toda la masa de carne, Akaza levantó la vista de inmediato, Tanjiro abrió los ojos. ¿Acaso va a explotar? Los dos cazadores comenzaron a correr entre los corredores, la energía aumentaba cada segundo, Kakashi soltó una leve risa. Parece que no me iré solo. La luz cubría ya todo su cuerpo, pero antes de que pudieran alejarse, una sombra pasó entre ambos, siendo Akaza, corría directamente hacia el cuerpo de Kakashi. ¿Qué haces? Incluso Kakashi abrió ligeramente los ojos, no esperaba aquello, Akaza llegó frente al infectado, sujetó con fuerza el gigantesco torso y se impulsó, los dos atravesaron una pared, luego otra, y otra más, hasta que cayeron por los interminables pasillos del castillo infinito, mientras descendían, Kakashi lo observó confundido, habló con la cabeza del cuerpo gigante. ¿Por qué? ¿No era tu plan, matarme primero, y después a ellos? Akaza guardó silencio unos segundos, luego asintió. Sí. Lo iba a hacer. El brillo del cuerpo aumentó todavía más, Akaza sonrió con tranquilidad. Ni yo mismo me creí capaz, solo escuché una voz, y mi cuerpo, respondió solo. Abrió nuevamente la mirada, no había odio, solo una calma extraña, Kakashi permanecía inmóvil, no entendía las palabras. Y aunque vamos a morir, al menos, pude ganarte.
Tanjiro y Tomioka seguían corriendo, pero aún con toda la distancia que habían conseguido, la explosión los alcanzó, el suelo bajo sus pies se hizo pedazos, la onda de choque los lanzó violentamente hacia arriba, ambos chocaron contra varias paredes antes de caer sobre un corredor derrumbado, el estruendo tardó varios segundos en desaparecer, cuando por fin todo quedó en silencio, Tanjiro levantó lentamente la cabeza, miró hacia el inmenso cráter que había dejado la explosión, no quedaba rastro de Kakashi, tampoco de Akaza, solo un enorme vacío atravesando incontables niveles del castillo infinito. Tomioka respiró con dificultad. Terminó. Tanjiro no respondió, solo cerró los ojos un momento, sabía que Akaza había sido su enemigo, había asesinado a innumerables personas, pero, en el último instante, había elegido sacrificar su propia vida para salvarlos. Los dos espadachines permanecieron sentados sobre los escombros, completamente agotados, simplemente no tenían fuerzas para levantarse. En medio del inmenso salón congelado, Douma permanecía con una ligera sonrisa mientras el hielo seguía cubriendo el suelo. De pronto se llevó una mano a la cabeza y cerró los ojos unos segundos. Vaya, Kakashi murió. No había tristeza en su voz, solo una especie de decepción pasajera. Qué deprimente, ya me estaba acostumbrando a verlo enojado todo el tiempo. Frente a él, Muzan terminaba de regenerar varios cortes provocados por los Douma, quien volvió a abrir los ojos. ¿Sabes, Muzan? Ahora sí te quedaste completamente solo, murió Kokushibo, murió Akaza, Nakime también, estás solito. Cállate. Qué triste, ser el rey de los demonios insubordinados. La paciencia de Muzan terminó, desapareció y reapareció frente a Douma, sus innumerables látigos surgieron de la espalda al mismo tiempo, cada uno golpeó desde un ángulo distinto. Douma cruzó ambos abanicos para bloquear varios ataques, otros los esquivó girando sobre sí mismo, uno logró rozarle el hombro, la carne volvió a regenerarse casi al instante. Eso estuvo cerca, técnica de sangre demoníaca, dispersión de lotos. Las flores salieron disparadas como proyectiles, Muzan ni siquiera disminuyó la velocidad, sus látigos destruyeron unas, atravesó otras directamente, varias explotaron en una tormenta de escarcha, el hielo cubrió los brazos de Muzan durante un instante, pero los rompió de inmediato con pura fuerza, los dos chocaron otra vez, Douma lanzó una lluvia de cortes con ambos abanicos, Muzan respondió con una tormenta de látigos. El hielo se partía, las paredes explotaban, el castillo infinito seguía desmoronándose alrededor de ambos, Douma desapareció entre la nieve, Muzan giró apenas la cabeza, ya conocía ese truco, sin mirar siquiera hacia atrás, extendió varios látigos, Douma apareció justo donde habían sido dirigidos, logró bloquear 4, esquivó 3, pero un quinto le atravesó el costado, el infectado sonrió aún con la herida, sujetó el látigo con una mano. Te atrapé. Decenas de estacas de hielo nacieron del suelo alrededor de Muzan, este arrancó el látigo de las manos de Douma antes de que pudieran alcanzarlo y respondió lanzando una nueva lluvia de ataques, sin darle un solo segundo para respirar, ambos volvieron a desaparecer entre explosiones de hielo, cada golpe destruía paredes, columnas y plataformas enteras, una plataforma completa explotó bajo los pies de ambos, Douma y Muzan comenzaron a caer entre los interminables corredores, mientras descendían, Douma abrió sus abanicos para estabilizarse. ¿Dónde estás, Erizo Roji? No terminó la frase, un tentáculo salió desde abajo, Muzan apareció como una sombra, le sujetó una pierna. Te encontré. Con una fuerza monstruosa lo estrelló contra una pared, después otra y otra, Douma apenas alcanzaba a regenerarse entre impacto e impacto, Muzan no le dio un segundo, dio varios puñetazos, rodillazos, un latigazo en el pecho, luego otro en el rostro, Douma atravesó 3 habitaciones del castillo, antes de tocar el suelo, giró sobre sí mismo, logró esquivar el siguiente golpe y aterrizó de pie, sin perder tiempo, clavó ambos abanicos en el suelo, el hielo comenzó a extenderse, todo el corredor quedó cubierto por una gruesa capa congelada, Douma levantó lentamente uno de sus abanicos. Técnica de sangre demoníaca, nube congelada. Una inmensa nube blanca cubrió el corredor, todo quedó oculto, Muzan cerró apenas los ojos, sintió el movimiento del aire y avanzó sin dudar, atravesó la niebla helada, la nube comenzó a disiparse y ahí estaba Douma, antes de que pudiera reaccionar, una mano sujetó con fuerza su cuello quien era de Muzan, lo levantó del suelo con una sola mano, Douma quedó suspendido en el aire, pero aún así seguía sonriendo, Muzan lo observó con desprecio. Nunca vas a ganarme, soy más fuerte, más rápido, soy mejor que tú en todo. Douma soltó una pequeña carcajada, eso hizo que Muzan frunciera el ceño. ¿De qué te ríes?
Al menos, a mí, no me clavaron los dedos en la cabeza. Pero, ¿cómo? Muzan apretó los dientes, arrancó el brazo de su cabeza, pero algo no estaba bien, sintió un dolor diferente, no era el hielo, era como si innumerables partículas comenzaran a moverse dentro de su cuerpo. Muzan observó el brazo amputado de Douma, luego volvió la mirada hacia él. ¿Qué hiciste? Douma dejó escapar una risa tranquila, aunque seguía atrapado por el cuello, su expresión no mostraba el menor rastro de miedo. Solo, te di otro pequeño regalo. Muzan apretó los dientes, aquella sensación seguía ahí, su visión comenzó a distorsionarse, todo el castillo infinito desapareció de su vista, todo quedó envuelto en oscuridad. ¿Dónde se supone que estoy? Estoy seguro que ni siquiera es el cielo. Descuida, no vas a estar ahí. Muzan intentó moverse pero no pudo, intentó atacar pero su cuerpo no respondía. Al fin, encontré un recipiente digno. ¿Quién eres? El origen de esta plaga, el destello. La luz envolvió lentamente a Muzan, este intentó liberarse pero cada vez hacía menos fuerza, la luz terminó por cubrirlo completamente. En el mundo real, Muzan cayó de rodillas, Douma observó en silencio, de pronto, Muzan comenzó a vomitar una enorme cantidad de infección anaranjada, la sustancia cubrió el suelo del castillo infinito, su cuerpo temblaba violentamente, las venas sobresalían, sus músculos se retorcían sin control. ¿Qué me hiciste? Intentó levantarse pero volvió a caer, la infección seguía saliendo de su boca, sus ojos empezaron a brillar con un intenso color anaranjado, las pupilas desaparecieron, solo quedó aquella luz, su respiración cesó por un instante, después, se levantó lentamente, Douma permanecía inmóvil esperando, Muzan giró la cabeza, pero aquella mirada ya no era la del rey de los demonios, la voz que salió de su boca tampoco. Muzan Kibutsuji ha muerto. Vaya, funcionó. El cuerpo de Muzan levantó lentamente una mano, la infección recorría cada una de sus venas, la voz del destello resonó. Ahora, solo estoy yo. Las grietas anaranjadas comenzaron a extenderse por todo el cuerpo de Muzan, su presencia cambió por completo, ya no irradiaba únicamente energía demoníaca, ahora había una mezcla entre demonio e infección, el destello observó el vacío. Es hora de infectarlos a todos. Gracias a este cuerpo, ahora comparto el vínculo que unía a Muzan con todos los demonios. Cerró lentamente la mano, como si sujetara una red invisible, y cada demonio sintió esa conexión. Ya no necesito buscarlos uno por uno, todos serán infectados. En cuestión de horas, o tal vez días, el mundo entero quedará al borde de una nueva catástrofe, los demonios ya no existen, ahora son una plaga.